La siguiente historia que te voy a contar es una anécdota vivida por Patricia Benítez Gutiérrez, originaria de Puebla, México, escrita por Jesús Guzmán para este canal. Infidelidad, una historia de brujería. Vivo en una colonia pacífica. Tengo una casa hermosa y vivo junto a mis dos hijos, Manuel e Isabel, quienes en la actualidad tienen 16 y 15 años de edad respectivamente. Sin embargo, lo que estoy a punto de contarles sucedió cuando ellos aún no habían nacido, y cuando yo me encontraba en pareja con Martín, quien es un hombre que muy tarde llegué a conocer realmente. Con él viví lo peor que le puede pasar a una mujer, y aunque aún estoy sola, sentimentalmente hablando, no descarto la posibilidad de que algún día vuelva a involucrarme otra vez con alguien. Pero debo admitir que más allá de la sólida desconfianza que surgió a raíz de mi relación con Martín, tengo miedo de que me toque pasar por lo mismo nuevamente, pues en verdad fue una experiencia tan devastadora como siniestra, misma que les compartiré a continuación. Ahí lo conocí cuando yo tenía 19 años de edad, en cuya época en la que quizás todavía no tenía la madurez suficiente como para haber hecho caso a los consejos y advertencias por parte de mis papás, cuando incontables veces me decían que Martín les provocaba mala espina, es decir, que no confiaban totalmente en él. Pero ¿qué más podía hacer? Yo estaba enamorada y su comportamiento siempre era ejemplar en todos los sentidos, ya que nunca sospeché ni advertí nada malo en él. Y por más que la diferencia de edad entre nosotros era considerable, teniendo en cuenta que él era 10 años mayor que yo, accedí a entregarme a nuestro proyecto de amor en todos los aspectos. Así fue que luego de llevar 6 meses de novios, nos mudamos a vivir juntos a una colonia vecina donde él era originario. Dejé la casa paterna cargando conmigo sueños y esperanzas, insertadas en promesas por cumplir, mismas que con el paso de los años se fueron llevando a cabo, tal cual nuestros propósitos, pues como les dije, él era un hombre ejemplar, el que cualquier mujer desearía tener. Ahí mismo conocí a Paula, una muchacha del lugar quien fue mi compañera en una empresa en la cual trabajé por un tiempo, hasta que quedé embarazada de mi primer hijo, y por consiguiente tuve que abandonar el empleo a pedido de Martín, algo que acepté sin problema, ya que él tenía un buen trabajo que era más que suficiente para ambos. Aún así, la amistad que surgió con Paula siguió latente, y las incontables horas que pasábamos juntas, en los momentos en los que me tocaba quedarme sola en casa, mientras Martín la pasaba fuera de la ciudad por motivos laborales, fueron las que consolidaron más y más nuestro afecto y confianza. Hasta que una noche, cuando mi amiga vino a casa para visitarme luego de su trabajo tal cual lo hacía siempre, tuvimos una plática muy fuera de lo común, que por cierto, tocó un tema tan delicado como así también impensable para mí. Amiga, sabes que te aprecio mucho, y precisamente por el cariño que te tengo es que me siento con la obligación de decírtelo. Sé que será muy duro para ti oírlo, pero es algo que tienes que saber ya. Por otro lado, yo me siento muy mal al seguir manteniendo este rumor en secreto, motivo por el que te lo voy a decir, amiga. Lo siento mucho, pero supe que tu esposo te engaña. Hace poco conocí a una muchacha, cliente de la empresa, con la que entablé una inesperada amistad, y justamente fue ella quien me contó que tuvo un amorío con Martín. Eso lo sé porque me enseñó una fotografía de su supuesto amante. En una de esas pláticas que tuve con ella, yo misma vi la foto. Era Martín quien posaba abrazado junto a ella. Perdóname, querida amiga, pero te lo tenía que decir. Sus palabras fueron más que un baldazo de agua fría para mí. Me quedé anonadada, destruida, y mientras mis ojos comenzaban a humedecerse, le pregunté a mi fiel amiga si estaba segura de lo que me estaba diciendo. Ella volvió a decirme lo mismo, haciendo que me doliera aún más la infidelidad en mi corazón. Esa noche estuve junto a ella llorando como una niña por horas. Me costaba mucho creerlo, pero muy dentro de mí sabía que ella no me mentiría en algo así. A su vez mi corazón me repetía lo que desde hacía tiempo el instinto de mujer me venía anunciando. Sus llegadas tardes, el perfume de mujer en su ropa,
el que justificaba diciendo que era causa de las mujeres con las que interactuaba en el trabajo, los cambios de horarios repentinos, las cancelaciones a último momento de nuestras salidas. Eso y mucho más ahora iban cobrando más sentido. Creo que fue la noche más fría y solitaria de mi vida, y peor me sentí cuando Paula tuvo que marcharse y me quedé sola. Cuando a los días posteriores llegó Martín, ni siquiera me sentía capaz de mirarlo a los ojos. Sentía mucha ira, desolación, pero no quería enfrentarlo todavía. Quería estar segura antes de actuar, pues mi bebé gestándose en el vientre me necesitaba fuerte y firme. No podía dejarme doblegar por ello. A Dios gracias, mis padres me educaron valiente e independiente, aunque debía reconocer que el amor que sentía por Martín sería la prueba más complicada de superar en esas circunstancias. Pero la maldad y las desgracias no me dieron tiempo a nada, pues apenas algunas semanas después de saber sobre la infidelidad, comenzaron los aterradores eventos. Me desperté una madrugada sintiéndome abrumada. Martín no se hallaba en casa, por lo que estaba sola. No quise levantarme para nada, por lo que intenté continuar durmiendo. Estaba acostada boca arriba, cuando de repente empecé a sentir una gélida sensación en mi vientre. Al abrir los ojos vi por vez primera aquello que sería el verdugo de mi infierno. Era una especie de humo, muy oscuro, con una densidad que rodeaba mi vientre. Grité horrorizada e intenté moverme, pero no pude. Fuera lo que fuera, aquella cosa me tenía paralizada. En tanto comenzaba a llorar de miedo, sentía que mi bebé se movía en el interior. Pasados algunos instantes, unos pinchazos de dolores agudos me dieron a entender que estaba haciéndome daño. O peor aún, estaba lastimando a mi criatura. Hundida en esa desesperación, recuerdo haber gritado el nombre de Dios solicitándole su ayuda, y fue cuando esa cosa reaccionó de una manera que multiplicó mi estupor. Pausadamente se fue formando en medio de ese humo el rostro de un demonio, horripilante e inmundo, mirándome de una manera siniestra, cuyas facciones me hicieron desmayarme al ya no soportar aquella manifestación frente a mí. Me desperté sin tener aún conciencia de lo acontecido, pues gracias al dolor de mi vientre caí en cuenta que acababa de tener esa vivencia. Había líquido rojo en las sábanas bajo de mí, la cual le pertenecía al producto también que acababa de perder ahora. Nada podía calmar el sufrimiento que me causó la pérdida. Martín lloraba a mi lado, pues para él también sería su primer hijo. A partir de su llegada se organizó de tal manera que ya no volvió a salir a trabajar afuera, para así poder estar a mi lado. Juntos y poco a poco comenzamos a ponernos de pie anímicamente. Para ese entonces dejé a un lado lo que sabía sobre su supuesta infidelidad, lo cual nos permitió buscar nuevamente tener familia. Cabe mencionar que aquella cosa nunca más volvió a aparecer. Es más, con el tiempo debí asumir que todo se trató de una simple pesadilla. Misma teoría que nos dieron los médicos que me atendieron, como así también Martín. No obstante, cuando meses después volví a quedar embarazada, lo tétrico comenzó una vez más, solo que ahora no fue una sola vez, sino que su presencia estaba en todos lados. Era una tarde de domingo cuando me encontraba en un parque cercano a mi casa junto a Paula. Ella siempre estuvo a mi lado en todo momento, así que en esa oportunidad hablábamos del futuro bebé, del cual ella sería la madrina. A su vez me contaba que dejó de oír rumores sobre Martín, y que por esa razón había dejado de mirarlo de forma desconfiada. Eso no me pareció extraño en lo absoluto, pues cada vez que yo iba a casa y estaba él, no teníamos ningún inconveniente. Justamente yo tenía eso en mi mente, cuando vi esa cosa de nuevo. A unos metros de nosotros había una arbolada. En primera instancia noté como una especie de sombra se movía entre ellos. Mantuve la mirada en ello hasta que percibí que no podía ser una sombra, pues se deslizaba sobre el mismo lugar como si tuviera vida propia. Apenas le dije a Paula que observara el fenómeno. Ese humo comenzó a alargarse hasta adoptar la forma de un hombre, tal cual la vez anterior su cara se hizo visible. Era el mismísimo innombrable, pues tenía los ojos idénticos, y su mirada ocasionó que los dolores punzantes empezaran nuevamente en el vientre. Grité espantada diciéndole que se trataba de la criatura,
Mientras mi amiga miraba aterrada, me levanté para comenzar a correr despavorida hacia mi casa. Ella hizo lo mismo que yo, pero cuando llegué hasta la calle no alcancé a percatarme de que venía un carro. Este no me golpeó, pero el temor hizo que yo cayera al duro pavimento, recibiendo algunos daños por el golpe. Paula me llevó hasta la casa, de donde no quise salir ya, pese a que ella me pedía que fuéramos al médico. Cuando llegó Martín y escuchó lo sucedido, no supo qué decir. Tenía desconcierto en su semblante, pero se quedó tranquilo cuando le dije que estaba bien, siempre hablando de mi embarazo. Paula se marchó esa misma noche, y cuando nos acostamos a descansar, me desperté nuevamente en la madrugada sintiendo la gélida sensación. Al abrir los ojos vi al demonio a los pies de la cama. Comencé a gritar a Martín, pero este no se despertaba. El dolor similar a objetos filosos clavándose en mi vientre regresaron, a la vez que sentía como el líquido hemático fluía poco a poco. Esa misma madrugada perdí a mi segunda criatura, con apenas 2 meses de gestación. Todo el calvario se repitió como si mi propio destino fuera a sufrir para siempre. Desde esa noche la criatura se mostraba en casa, en la calle, e incluso cuando salía de la iglesia a la que empecé a concurrir en ese tiempo. Tampoco quedaba libre de aquello estando en la casa de mis papás, pero solo se limitaba a dejarse ver, es decir que no sentía su agresión, como si su afán fuera a dañarme solo psicológicamente. Tiempo después a todo esto volví a quedar embarazada, y otra vez ese demonio me lo arrebató, y aunque aún no puedo superar las pérdidas, mi tercer hijo no nacido fue quien me ayudó a poner fin a todo, saliendo a la luz el origen de mi mal. Estaba dentro de la tina dándome un baño. Mientras acariciaba mi vientre me dejaba llevar por las esperanzas de que ahora sería diferente, que a mi hijo podría tenerlo en mis brazos cuando llegara el momento. Pero esos instantes de conmoción se fueron tornando en puro terror, cuando de la nada, la sórdida sensación anticipando la presencia del demonio llegó. Me levanté de inmediato en tanto llamaba enloquecida a Martín, pero apenas llegué a la puerta del baño, las punzadas se hicieron sentir con brutalidad. El flujo de líquido cayó al suelo entre mis pies. Invadida por el intenso dolor caí en medio de él, logrando así contemplar otra vez el repugnante rostro de ese ser. Martín me llevó rápidamente al hospital, pero ya nada me importaba. Sentía que mi vida ya no tenía sentido. Luego de eso, mis padres me llevaron a su casa. Martín iba a verme todos los días para acompañarme e intentar sacarme adelante. Visité psicólogos, pero tampoco me ayudaron, hasta que una noche, y estando presente Martín y mi querida amiga Paula, mi madre nos habló de un tema que provocó escalofríos a todos. Me propuso recibir la visita de un chamán, pues según ella yo estaba siendo víctima de brujería. Eso debido no solo a las pérdidas de mis embarazos, sino también al brusco deterioro físico que para ese entonces ya era sumamente visible. Martín hizo silencio. Solo mi amiga se animó a hablar, y lo que dijo fue tan contundente y escalofriante que nos dejó entumecidos de pavor. Según ella, de seguro fue aquella mujer que conoció en la empresa, es decir, la supuesta amante de Martín, pues recordó que ésta practicaba magia vudú y de seguro nos estaba haciendo daño. Mi papá se puso como loco, y no solo él, sino que también mi mamá, quien rompiendo en llanto se dirigió hacia mi esposo para decirle decenas de insultos. Prácticamente tuvimos que interceder todos para que mi padre no lo agrediera, pues el muy sinvergüenza de Martín ni siquiera quiso reconocer que aquello era cierto o no. Se levantó de la silla y salió de la casa. Esa fue la última vez que lo vi, y a partir de ese momento acepté que lo nuestro había acabado para siempre. Mi madre hizo lo que propuso. Trajo consigo un señor que desde ese día comenzó a hacerme limpias. Corroboró la sospecha al decir que yo cargaba conmigo un trabajo. No obstante, no supo informarnos quién era, pero sí confirmó que en efecto la culpable era una mujer.